ciberbullying es el uso de medios digitales para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Puede ser a través de agresiones e insultos directamente, pero también hay muchas otras maneras de ejercer el acoso, ya sea difundiendo información privada sin el consentimiento, excluyendo a una persona de participar en actividades que tienen lugar en la red, como grupos de WhatsApp o otras redes sociales, suplantando la identidad y, por ejemplo, haciendo un post en nombre de otra persona sin autorización, o simplemente difamar y hacer correr bulos y fake news que puedan perjudicar a otra persona. Sin embargo, esta definición sí que pone de manifiesto que tiene que ser un acoso entre iguales, dejando fuera a todas aquellas agresiones que tienen lugar, por ejemplo, de un adulto hacia un menor. Las consecuencias más frecuentes, que se dan en torno al 70% de los casos, son la ansiedad, la sintomatología depresiva y el miedo. Sin embargo, hay muchos otros efectos negativos que se derivan del ciberacoso. Por ejemplo, el aislamiento, la baja autoestima, la pérdida de apetito, el insomnio, el rendimiento escolar, ¿no? Se ve muy afectado también, e incluso en algunos casos la ideación suicida. Entonces, si bien es cierto que las consecuencias del ciberbullying son similares en personas con TEA y en personas normotípicas, los efectos tienen un mayor impacto y una mayor permanencia en los adolescentes con TEA. Sí, sin lugar a dudas, la tasa de prevalencia del ciberacoso en personas con TEA se estima 4 veces superior a la que presentan sus iguales. Hay una mayor incidencia en aquellos adolescentes con un perfil de mejores competencias tanto cognitivas como comunicativas y adaptativas. Un estudio de CERMI con la Fundación ONCE realizado en 2019 señalaba que el 80% de las personas con discapacidad que habían sido encuestadas, así como profesionales y padres, identificaban como factor más importante para recibir ciberacoso el hecho de ser diferente, ¿no? El factor que predisponía a esa mayor incidencia de acoso. De la misma forma, muchos autores atribuyen que una mayor vulnerabilidad de las personas con TEA a sufrir bullying o ciberbullying por el hecho de tener TEA, ¿no? Las simples características inherentes al trastorno. Sin embargo, pienso que es importante no centrarnos tanto en la víctima y poner la mirada en el agresor y en la sociedad que permitimos que esto suceda, ¿no? Preguntarnos qué lleva a un alumno o a una alumna a agredir y acosar a una persona por el hecho de ser diferente, y lo más importante, qué podemos hacer para transmitir una educación en la diversidad y poder inculcar unos valores de tolerancia y de inclusión. Con la llegada de la pandemia y el confinamiento, los primeros estudios que están saliendo publicados nos indican que ha habido una disminución del ciberacoso. Esto es fácil de entender si pensamos que el ciberbullying es una extensión o una continuación del bullying directo y la agresión física que tiene lugar en las aulas. Lo único que utilizando esos medios tecnológicos para continuar perpetrando ese acoso. De hecho, el 94% de las situaciones de acoso tienen lugar entre un agresor y una víctima de la misma clase, indicando que la presencialidad y la cercanía física es un factor relevante para que se den estas circunstancias de esto del ciberbullying. Entonces, con el confinamiento, ha habido una menor oportunidad para perpetrar el ciberacoso y por el simple hecho de que se han disminuido esas interacciones sociales, y también ha habido una menor conciencia o una ausencia de respuesta de la víctima, ¿no? Las consecuencias del ciberacoso en la víctima, que actúan a veces de refuerzo para que el agresor continúe ejecutando ese acoso, han sido menores. En definitiva, sí que vemos una disminución en la ocurrencia de casos de ciberacoso durante el confinamiento, y de hecho muchos de los adolescentes con TEA
explican una disminución de la ansiedad asociada con la exigencia social que implicaba pues, el día a día, ¿no? de asistir al instituto. Por otro lado, aumenta la exigencia en cuanto a funciones ejecutivas, por ejemplo, al tener que lidiar con todo el teletrabajo y bueno, todo el homeschooling. Y por otro lado, el adaptarse a una situación de cambios constantes, el aislamiento que ha implicado el estar confinados y la duración que está teniendo la pandemia, también se ha demostrado que esto tiene efectos negativos en la población general y en particular tiene un mayor impacto en las personas con TEA en su salud mental. Bueno, lo más importante es la educación, educar a los alumnos en primer lugar sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías y inculcar valores de diversidad e inclusión, ¿no? como algo positivo, algo que nos nutre y enriquece una sociedad diversa. Luego, sensibilizar acerca de todo lo que tiene que ver con las consecuencias del acoso y del ciberacoso en especial, porque muchas veces al perpetrar el acoso de forma virtual no son tan conscientes del daño o el impacto que puede llegar a tener. Simplemente a veces compartiendo una fotografía o silenciando, ¿no? sin reportar una situación de acoso que haya podido tener en una red social. Por otro lado, hay que dotarles de herramientas para identificar y actuar en caso de que estén sufriendo un acoso o bien que detecten que otra persona está siendo acosada, que sepan qué hacer, ¿no? Primero copiar el mensaje, se recomienda, para luego poder denunciarlo, bloquear a la persona y pedir ayuda, que es lo más importante. Además hay otros factores del pensamiento crítico, dar un buen modelo de cómo es el trato hacia el otro, del uso de las tecnologías. Para los alumnos y alumnas que estáis viendo este vídeo, ante cualquier situación de ciberacoso, si alguna vez sufrís cualquier tipo de agresión de un compañero, explicarlo, es lo más importante. Aunque tengas dudas de realmente si se trata de una situación de bullying o de ciberacoso, lo más importante es que preguntes a alguien de confianza y pidas ayuda. Entonces, así es la única manera de detectar y poder resolver y actuar para que eso pare o no vaya a peor. Y en cuanto a padres y profesionales, también ha de haber una formación, porque muchas veces no se dan cuenta de que a veces puede estar siendo su hijo o un alumno puede estar siendo víctima de una situación de ciberacoso o al revés, puede ser también una persona que lo esté perpetrando. Entonces tenemos que formar para que también sepan transmitir esos valores que hemos ido comentando, pero también para detectar posibles casos de ciberacoso tanto en las víctimas como en agresores. Luego, supervisar el uso de las TIC. Las personas con TEA en especial van a necesitar un mayor apoyo en el uso y aprendizaje funcional de las TIC, pero cualquier alumnado está en un proceso de la tecnología avanza a un ritmo tremendo y muchas veces aprenden sobre la marcha y no son conscientes de mucho del impacto que pueden tener. Pues tenemos que supervisar, formar y ayudar a los padres a que también sepan acompañar a sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías. Y si hace falta, pues implementar programas específicos, ¿no? en las escuelas para prevención del bullying o del ciberbullying y además pues fomentar todos aquellos factores protectores como la autoestima, la empatía, ¿no? Son factores que van a ayudar a prevenir que puedan pasar situaciones de ciberacoso. Deciros que habléis con vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros alumnos. Es muy importante que comentemos estos temas, hablemos sobre el acoso, sobre el ciberacoso y establezcamos un canal de comunicación para poder hablar y para poder escuchar sobre estos temas, sin dar por hecho que ya saben que no se tienen que hacer y que esto es inadecuado, sino poder hablar genera una situación de confianza que va a permitir que en un momento dado, ante cualquier problema que puede surgir relacionado con el acoso, pues sepan que pueden dirigirse a vosotros para explicarlo o denunciar una situación que hayan podido observar de otro compañero. Entonces, a través de series podemos ver, ¿no? que sirvan como excusa para poder hablar sobre este tema, series de adolescentes.
o simplemente establecer momentos para poder hablar y preguntar sobre estos temas y decir de forma muy explícita que ante cualquier indicio, por favor, que os lo comuniquen, que los vais a ayudar, que estáis ahí para ellos, y con eso yo creo que es un pequeño paso, pero que es muy importante, porque si la persona siente que tiene alguien de confianza con el que poder hablar, tanto si sufre una situación de acoso como si ve que alguien está perpetrando una agresión, pues va a ser más fácil que pueda comunicarlo, denunciarlo, pedir ayuda, y aquí estamos ya ganando muchísimo en la lucha contra el ciberacoso. Por otro lado, os animo a todos a poneros en la piel de los demás y pararos a pensar cómo se siente una persona que es excluida, humillada y agredida constantemente. Y es que es responsabilidad de todos evitar el ciberacoso, con tolerancia cero hacia el bullying, hacia el ciberbullying. Pensad que tenéis el poder y la fuerza para pararlo, ya que no habrá agresores si no hay espectadores cómplices que apoyen, compartan o difundan esas agresiones. A veces por miedo no lo decimos o no reportamos estas situaciones, pero hay maneras de hacerlo y se puede hacer de manera anónima, por ejemplo, para denunciar que está teniendo lugar una situación de acoso entre compañeros y compañeras. Pensar que siempre se puede hacer algo y que depende de vosotros que paréis esas situaciones de ciberacoso.